Perú, por constitución, no tienen empresas públicas. Nuestra constitución actual establece que el Estado no se tiene que meter en nada. Si quieren nacionalizar, solo cuando la empresa privada ya no puede más. Hemos mirado con expectativa los cambios importantes que se han dado en Bolivia. Perú está buscando la desfundación. El delincuente Evo Morales le miente a la gente del sur con total descaro cuando afirma que en el Perú las empresas públicas están prohibidas. Esta es una mentira tan evidente que basta mencionar simplemente a la empresa estatal Petroperú, que hasta el 2020 era la empresa de mayor facturación del país, según la revista América Economía, por encima de Credit Corp y de InRetail. Y ya todos sabemos que, además, esta empresa es un enorme agujero fiscal para el país. Pero esta no es ni por lejos la única empresa estatal. ¿Qué me dicen de Perupetro, E-Salud, Electroperú, Sedapal, Enapu, Corpac, Serpost, Cofide, Banco de la Nación y Agrobanco, solo por nombrar algunas de las más conocidas? Son por lo menos 35 empresas estatales bajo la gestión del FONAFE, además de Petroperú, la más grande de todas. El Estado peruano no solo tiene el control sobre la mayoría de la salud y de la educación básica, como hemos señalado en otros programas, sino que también tiene muchas empresas de generación y distribución eléctrica, agua y saneamiento, fabricación de armas, mantenimiento de aeronaves y hasta el cultivo de la hoja de coca. Las empresas del Estado facturan al año cerca de 40.000 millones de soles, es decir, casi el 5% de toda la economía. Para que tengan una idea, esto es más o menos lo mismo que la inversión pública en todos los niveles del Estado. Todo este discurso de la izquierda lo que busca en realidad es el asalto a mano armada por parte de los delincuentes del socialismo del siglo XXI, algo prohibido en cualquier sociedad civilizada. Porque inclusive la expropiación bajo la Constitución del 93, tan neoliberal como dicen, ni siquiera está prohibida. Esto se puede ver en el artículo 70 de la Constitución, que dice que se le puede privar a alguien de su propiedad cuando se justifica en base a la seguridad nacional o la necesidad pública. Esto además se tiene que declarar por una ley y luego indemnizar a esta persona. Entonces, ¿quién podría oponerse a esto? Solo un delincuente populista que asuma el poder para robarle a todo el mundo su propiedad sin que lo apruebe el Congreso y sin reparar al expropiado. Exprópiese. Por eso es que Evo Morales, Maduro, Petro, Castillo, Cerrón y los demás delincuentes promueven estas ideas porque lo que en verdad quieren es robarle a los empresarios que no se sometan a sus regímenes tiránicos. Y esto ya no solo pasa en Venezuela, sino también en Bolivia, por ejemplo, donde existen ya proyectos de ley para expropiar a todas las empresas privadas de Santa Cruz, uno de los pocos lugares de resistencia que quedan en este país. Por lo tanto, quienes atacan al capítulo económico, lo único que buscan es... ¿No te has dado cuenta que ya Toledo no existe? Ya nadie, ningún periódico sale nada de Toledo. Ya lo guardaron así chiquitito nomás para que no diga nada y estar ahí haciéndose el loquito, no diciendo nada. Pero todos los hilos al final... Si fuese otra persona estarían hablando todos los días de esa persona, pero de Toledo ya no nada. ¿Que usted cree que lo están guardando a Toledo? Sí. ¿Por qué? Porque seguramente debe haber dicho, voy a empezar a decir tú, estuvieron conmigo en todas las trapacerías que hacíamos para el tema de Odebrecht. Porque levantarte 35 millones de dólares, solito no lo puedes hacer. No, solo no ha actuado, eso es imposible. Demás países de Latinoamérica. Ustedes van a ver en los próximos días si esta organización está del lado de ustedes o de los criminales. Si esta organización se pone del lado de los criminales en El Salvador, no duden que están del lado de los criminales en sus países también. Y lo que va a pasar entonces es que los gobiernos de sus países van a tener miedo de combatir la delincuencia para no ganarse sanciones de la CIDH. Y si algún gobierno osa desafiar a los protectores de los delincuentes y defender a la gente honrada, entonces lo van a sancionar también. Les doy este mensaje al que lo escuche. Creo que es importante que los pueblos de Latinoamérica nos quitemos el yugo de nuestros opresores, los que nos han tenido siempre sufriendo en el luto, en la zozobra y en la miseria.
demás países de Latinoamérica. Ustedes... ¿Qué tal doble rasero, no? ¿Qué tal doble estándar? Cuando los rojos salen a incendiar la ciudad, a destruir el centro histórico, a romper los ladrillos o los bloques, ¿no? de los pisos del Jirón de la Unión, para lanzarlos contra los peatones, para destruir cajeros automáticos, para destruir vitrinas de instituciones públicas y privadas, ahí es protesta pacífica. Es el derecho ciudadano a la protesta y hay que transmitirlo en vivo y en directo en Canal N, en Latina, en Canal 7, ¿no? Porque ahí sí está bien, ahí sí es el derecho ciudadano. Y entonces las letritas ahí no dicen ataque al centro de Lima, dicen protestantes, ¿no? Manifestantes, se expresan libremente mientras incendian la ciudad. Y no estoy exagerando, incendiaron un edificio completo del centro histórico de Lima. Pero para los rojos eso no es violencia, eso es el derecho a la insurgencia, a la protesta. ¿Y por qué se escaldan tanto de que hayan ido con una bombarda triste, ¿no? Que sale chispitas, una chispita mariposa, cuando todos sus Intis y sus Brian atacan a la policía con centenares, con ráfagas de bombardas y fuegos de artificio, y a ustedes no les molesta? ¿Les parece perfectamente lícito? Es más, deseable, ¿no? ¿Por qué ahora sí es un ataque terrible y la policía no hace nada? La autoridad, claro, les han mandado el serenazgo, porque la verdad que la policía para esas 4 personas que están ahí no tiene ningún sentido, ¿no? Pero ustedes que dan instrucciones para repeler las bombas lacrimógenas, y en Canal N y en ATV, ¿no? Dan recetas para llevar vinagre, para que se ponga usted un paño con vinagre y agua, ¿no? Para poder resistir la bomba lacrimógena de las fuerzas del orden, ¿no? Ahora se escandalizan, ahora lloriquean porque va un grupo de personas a protestar frente a la fachada de IDL. Entonces decídanse. Si esta violencia es terrible y es delincuencial y es el AMPA que ataca, ¿no? a la población civil, entonces cuando vayan todos sus esbirros a incendiar, a destruir, cuando vayan a empujar a los soldados en Puno hasta que se ahoguen en el río, ¿no? Cuando quemen vivo a un policía, también hagan por lo menos la finta, finjan que se indignan. Hagan de cuenta que eso también les parece mal. Siendo el secretario general del sindicato de la Confederación de Trabajadores del Perú, como Guillermo Saco, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Victoria, y a la vez secretario general del partido, fue asesinado por los esbirros de Perú. Lo mataron con más de 53 balazos hace 73 años. Y hoy día venimos también a rendir homenaje a estos hombres que construyeron, hicieron lo posible de que la Prismo viva, que haya viva, que hagan viva y que nosotros estemos al frente de este gran movimiento que necesita cada aporte de la compañera, de Gladys, de todos y cada uno de ustedes, como de nuestro compañero de la vieja gloria, Mejía. Compañero Mejía, el histórico Mejía. Compañeros, renovemos entonces la fe en nuestro prismo. ¡Viva De la Torre! ¡Viva! ¡Viva Napra! ¡Viva! ¡Viva la García! ¡Viva! ¡Viva la Victoria! ¡Viva! Y hasta la victoria final. La señora, para empezar, es una bloguera. Ella no es periodista. Cree que ejerce el periodismo y ella no lo ejerce. Lo único que hace ella es ser aliada de delincuentes y también trabaja como una mercenaria. Tanto Rosa María Palacios como Gustavo Gorriti están crispados, erizados, escaldados, porque sienten que les han tocado un nervio, ¿no? Es así como cuando el dentista te está taladrando la muela y ¡tum!, te agarró y saltas hasta el techo. Claudia Toro y Beto Ortiz
reventaron a Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti, quienes han emprendido una campaña para bajarse a Claudia en venganza porque Claudia difundió un audio secreto que los hunde. Se ha desatado toda una tormenta alrededor del audio que emitiéramos esta semana, en el cual Jorge Barata declara en una audiencia sobre el mega caso Odebrecht, declara conocer a los Gustavos, a Gustavo Mome Seminario y a Gustavo Gorriti. Bueno, han saltado hasta el techo, están nerviosísimos, están asustadísimos, no saben qué más hacer. Y tanto Gorriti como su defensora más acérrima, Rosa María Palacios, han salido con el sable desenvainado, dispuestos a acabar y no dejar títere con cabeza entre todos aquellos que nos atrevemos a nombrar su sacro nombre en vano. Bueno, el asunto es que Gustavo Gorriti ha publicado hoy un artículo largo y tedioso tratando de decir que el audio que nosotros hemos emitido, en el cual Barata declara o admite que conoce a Gustavo Mome y a Gustavo Gorriti, es un audio malévolamente editado. El artículo de Gorriti se llama Anatomía de una difamación, o sea, él asume ya a priori que esta es una difamación, cuando es muy curioso que para probar que nuestra información es difamatoria, él publica el íntegro de la grabación. Es decir, Claudia Toro, de CTV Televisión, nos proporcionó una conversación que ustedes escucharon hace 2 noches, ¿verdad? En la cual Barata es interrogado por el abogado Pacheco Mandujano sobre la relación que tendrían con Gorriti y con Mome. Y esta parte de la conversación o del interrogatorio la emitimos aquí, ¿no? ¿Por qué era noticia? Porque Barata, el acusado más importante del mega caso de corrupción de Odebrecht, admitía haber conocido a los Gustavos, a Gustavo Mome Seminario, dueño del diario La República, y a Gustavo Gorriti Lembogen, cabeza y mandamás de IDL Reporteros y casi fiscal de la Nación ad hoc, ¿no? El personaje más poderoso del Ministerio Público. Pues bien, nosotros emitimos esta partecita del audio y ellos están tan nerviosos que para probar que nosotros los estamos difamando, han publicado el íntegro del video de esa audiencia o de ese interrogatorio. Entonces, ¿por qué está mal que este programa publique un audio que fue hecho público por CTV Televisión de Claudia Toro? Y está muy bien que Gustavo Gorriti, en su diario aliado La República, publique el íntegro del video de ese mismo interrogatorio. Está mal cuando lo hacemos nosotros, está bien cuando lo hacen ellos. Malévolamente editado, dice. Groseramente editado, dice Rosa María. ¿Ya tienen el tuit? Sí, ya está. A ver. Este es un tuit del día de hoy en el cual Rosa María Palacios dice: este es el sitio difamatorio de propiedad de Claudia Toro, según revela Gustavo Gorriti. Un audio groseramente editado, muy estúpido para que alguien lo crea o lo siga. ¿Cuál es el interés de esta periodista de Willax? ¿Cuál el del abogado de los prófugos Monteverde y Carmona? Rosa María se refiere a Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona, que son los patrocinados, los defendidos del abogado que... ¿no? Ahora, Claudia, ¿por qué crees tú que Rosa María Palacios, que se caracteriza por ser la defensora, la security, ¿no? de Mome, de Gorriti y demás hierbas, ha saltado directamente contra ti? Pareciera que le han pedido a la única mujer del grupo, ¿no?, que se encargue de pechar a Claudia Toro, porque lo que dice, aparte de ofensivo, es una mentira gigante. Ella está sosteniendo que tú tienes un sitio difamatorio, dice, ¿no?, que el audio está groseramente editado y que dan a entender que tú sigues siendo una periodista de Willax que tiene una especie de medio paralelo, ¿no?, como parte de una organización siniestra, cuando tú has tenido que salir de Willax y has dejado de trabajar en este programa para poder emprender tu proyecto personal. Así es. ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué esta reacción desmesurada, enloquecida de Rosa María? Yo creo que toda empleada que tiene este síndrome de subordinación cree que ese es el perfil conductual de todas las personas que trabajan como periodistas profesionales. La señora, para empezar, es una bloguera. Ella no es periodista. Durante 20 años, desde que tengo uso de razón, porque la señora tiene el doble de aquello, cree que ejerce el periodismo y ella no lo ejerce. Ella lo que ejerce es la defensa acérrima de grupos mafiosos, delictivos, delincuenciales, que le han hecho bastante daño al Perú. Después de la catástrofe
de Pedro Castillo no han aprendido absolutamente nada. Destruían el Perú sistemáticamente y ellos se mantenían allí, agazapados, salían cuando querían, decían una cosa para favorecer a otros, y lo único que hace ella es ser aliada de delincuentes y también trabaja como una mercenaria. Y esa es la verdad. Ahora, con respecto al medio de comunicación que yo he creado, me costó, Beto, casi año y medio construir un proyecto que hoy ya está saliendo a la luz. Y lo único que hacen ellos es que cuando alguien los menciona, querer destruir, querer operar sistemáticamente con todos sus secuaces que primero defendían a Toledo, luego a Ollanta Humala, luego a Susana Villarán, después a PPK, y así seguiría la lista. Yo creo que lo que ella debe dedicarse es a llevar fruta, a llevar encomiendas y comida y bolsas a todos los que ella asesoraba, porque están en prisión. A 3 de ellos ya están en prisión. ¿Quiénes son? Toledo, Susana Villarán, PPK, que también tiene arresto domiciliario. ¿Hay mala suerte? Parece que sí. Yo le he visto a la señora en Cusco en la segunda vuelta, que ella asesoraba, hacía discursos, cuando yo, por supuesto, he ido a cubrir como todo periodista. Ella salía con una chalina, con un poncho del mismo hotel donde estaba Pedro Pablo Kuczynski. Yo no sé qué estaban haciendo más, porque la verdad ni me compete su existencia, porque para mí la señora es tan, pero tan ridícula y tan insignificante en realidad periodísticamente, que yo no la sigo, no la escucho, hasta que ha hablado de mí, porque necesita hablar de mí para tener un tuit que te rebote. Tú le has dicho ni le he mencionado jamás. Le has dicho en el Twitter: señora, cree empresa y aprenda a trabajar, pague impuestos, deje de ser esclava de Mome, Villarán y PPK, tenga vergüenza y sangre en la cara. Por supuesto que hay que tener vergüenza. La señora ya es una señora abuela. Por lo menos debería ya en esta edad dedicarse a hacer algo coherente, algo por lo que la puedan recordar con mucha más dignidad, con mucha más hidalguía. ¿No crees que no tiene vergüenza desde las épocas montesinistas haber apoyado a candidatos en la era más corrupta de la historia del Perú? Miller, ¿no? Como Gustavo Miller, quien le reentregó recibo, la propia señora, esposa, ha dicho, comía en mi casa, desayunaba en mi casa. Lo mismo hacía con PPK, yo le he visto. Entonces, por favor, yo creo que hay que tener dignidad y respeto además por la profesión, porque esa señora es una mercenaria. Es además una empleada de Chicho Mome y todo el tiempo sale como una especie de hiena envenenada a morder desesperadamente a quien dice algo siquiera contra este grupo corrupto socialista que ha destruido el país y todo el Perú lo sabe. Bien, vamos ahora con una información que hemos encontrado y que nos parece realmente relevante en el contexto de esta investigación, porque por si no se han dado cuenta, ya Gustavo Mome y Gustavo Gorriti han pasado de ser investigadores a investigados. Quizás no por la Fiscalía, donde tienen muy buenos contactos, pero sí por la prensa independiente, que empezamos a sospechar que sus privilegios, que sus primicias, que sus maneras de manipular la información a favor de determinados políticos, ¿no?, de chorrear un dato o de adelantarse a lo que la Fiscalía va a hacer, ya no pasan piola. Pero vamos a ver qué cosa dijo realmente Barata, porque todo este mare magnum se ha generado en torno a la molestia de los Gustavos de que Willax haya hecho pública esta revelación. ¿Es una revelación que Barata conozca a Mome y a Gorriti? Por supuesto que lo es. Si en vez de admitir que conoce a Gorriti y a Mome, Barata hubiera dicho: conozco a Philip Butters, hubiera sido portada de La República. Es más, Philip Butters estaría con prisión preventiva dictada por José Domingo Pérez en el término de la distancia. Pero como dijo, conozco a Gorriti, prácticamente el jefe de José Domingo Pérez, y conozco a Mome, que es el dueño del diario y del canal, ¿no?, que les mueve todos los temitas. Entonces, está mal, es difamación. Vamos a primero escuchar y ver lo que hay en este audio, en el cual el abogado de Monteverde y Carmona, el doctor Pacheco Mandujano, interroga a Barata y Barata admite conocer a Gorriti y Mome. Ustedes me dirán si nosotros hemos torcido, distorsionado, editado groseramente, como dice Rosa María Palacios, o si dice básicamente lo mismo en el audio que pusimos hace 2 días que en el video que ha emitido el sitio web de La República en un largo artículo de Gustavo Gorriti, y que nos lleva a preguntarnos cómo obtuvo Gustavo Gorriti este video exclusivo. ¿Por qué es exclusivo cuando lo tiene Gorriti y es difamatorio, oscuro y malévolo cuando lo tiene Claudia Toro? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a escuchar la prueba que ha mostrado hoy día Gustavo Gorriti de que acá hay una campaña siniestra, ¿no?, contra la mayoría decente, la mayoría moral de esta ciudad. Adelante. Ustedes contrataban la participación de periodistas televisivos y o radiales que pudieran hacer promociones y campañas de difusión del trabajo de Odebrecht en Perú. Sí. Las contrataciones eran con
entre periodísticas o con periodistas específicos también? Con periodistas específicos también. ¿Podría decirnos, en función de lo que recuerda, con qué periodistas trabajaba Odebrecht, por ejemplo, para poder llevar a cabo estas labores? Oiga, yo en verdad que nunca traté directamente el asunto. Había una gente nuestra que estaba responsable por la relación con prensa y toda esa historia. Y más bien quien podría responder esto es el señor Raimundo Serra. Yo no he estado con ningún periodista en ese sentido. Pero por el tiempo que usted llevó trabajando aquí en el Perú como superintendente, debe haber tenido relaciones seguramente con algunos periodistas, políticos, etcétera. Sí, había mucha relación con muchos periodistas. Claro que sí. Entonces, le voy a preguntar, ¿conoce usted al señor Gustavo Mome, por ejemplo? Gustavo Mome. Sí, he estado 2 veces en su canal de televisión. Ya. Cuando estábamos justamente presentando la empresa y todo eso. ¿Qué relación de amistad o relación profesional tenía usted con el señor Gustavo Mome? No tenía una relación. Gustavo Mome es de la República. De la República, claro. Sí, no me acuerdo de haber tenido una relación. He estado con él 2 veces o 3 en algunos eventos sociales, pero no tenía una relación. Correcto, entiendo. ¿Conoció usted, por ejemplo, al señor Gustavo Gorriti, el Emboje? Sí, conocí a Gustavo Gorriti. ¿Ha trabajado Odebrecht con el señor Gustavo Mome, por ejemplo? No creo que hayamos trabajado con él, ni con el señor Gustavo Gorriti. No eran personas muy simpatizantes de Odebrecht, al contrario. Ya. Personas que siempre criticaban la empresa, siempre... Doctor, disculpe, ¿podría, por favor, mencionar cuál es la pertinencia de esas preguntas de la defensa para la investigación? Porque no se está siguiendo la investigación respecto a periodistas, por favor, doctor fiscal. Bueno, la pertinencia es, primero, porque forma parte del caso. A través de la comisión PARI se ha introducido la presencia de varios periodistas que han guardado relación con los casos que se están investigando. Ya, señor fiscal, considero que no son pertinentes. Sí, considero que las preguntas no son pertinentes toda vez de que no se esté marcando la investigación en base a la participación de estos periodistas. Muy bien, han escuchado ustedes el íntegro del video exclusivo que obtuvo IDL Reporteros y La República, que tienen un acceso privilegiado al material del Ministerio Público, ¿no? Ellos siguen teniendo acceso de primera mano, consiguen la información antes, ¿no? Anuncian el operativo, el allanamiento contra Alan García antes que el fiscal se entere, ¿no? Siempre saben todo antes que los demás. Siempre tienen el material de fiscalía en exclusiva. Y entonces Gorriti, que se araña porque Claudia Toro obtuvo un fragmento de esta conversación, para desmentir y decir que todo es una campaña, pone el video completo. Primero, felicidades, ¿no? Porque qué buenas fuentes tiene el señor Gorriti, que obtiene todo el material calientito de fiscalía siempre. Y segundo, ¿qué cosa demuestra esta parte que ellos decían que habíamos editado malévolamente? ¿Qué demuestra? Nosotros solamente hemos emitido la parte que se obtuvo. Ojalá hubiéramos obtenido más. Claudia Toro obtuvo solo el audio de una parte. Ustedes han obtenido todo el video, ¿no? Y ahora sabemos que luego de lo que nosotros emitimos había otra pregunta que era: ¿ha trabajado Odebrecht con el señor Gustavo Mome, por ejemplo? Y Barata decía: no creo que hayamos trabajado con él. No decía: no hemos trabajado con él. Decía: no creo que hayamos trabajado con él. No eran personas muy simpatizantes de Odebrecht. Al contrario, siempre criticaban a la empresa. Eran unos periodistas muy críticos. Más o menos como PPK, ¿no? Que era una piedra en el zapato de Odebrecht, ¿se acuerdan? ¿No? PPK era un enemigo acérrimo. Odiaba a Odebrecht, la piedra en el zapato. Bueno, Gorriti parece que era otra piedra en el zapato. Y el otro Gustavo también, ¿no? Los zapatos de Odebrecht estaban llenos de piedras. Una piedra llamada PPK, otra piedra llamada Mome y otra piedra llamada Gorriti. Muy, muy adversos, ¿no? Críticos de Odebrecht. Terrible. Muy bien. Y el señor Gorriti dice aquí que el martes 2 por la noche, Humberto Ortiz, me ha llamado Humberto, eso me dolió. Humberto Ortiz dice que define los estándares morales de Willax, se lanzó a inflar con toda la emisión posible de gases digitales la desinformación. Pero si he lanzado lo mismo que tú, gordito. Es exactamente lo mismo. Tú lo pusiste en video, yo lo puse en audio. Tú lo pusiste completo porque tú eres el jefe de José Domingo, yo no.
Yo no le puedo ordenar a José Domingo Pérez que me entregue el material como le ordenas tú. Entonces, claro, tú tienes más material, por supuesto. Pero, ¿cuáles son los gases digitales, la desinformación? Si es exactamente la misma audiencia, las mismas preguntas, las mismas respuestas. ¿Cuál es la emisión malévola? No existe. Y hay algo más interesante todavía. El abogado, Pacheco Mandujano, solicitó a la Fiscalía el video de esta parte de la audiencia. ¿Y qué pasó? Se lo negaron. Así como lo oyen. Se lo negaron a él, pero sí se lo dieron al señor Gustavo Gorriti, que como ya dijimos, es la voz cantante en la... Así fueron los años de terror de Sendero Luminoso. 3 de abril de 1983. La masacre de Lucanamarca. Sendero Luminoso incursiona en el distrito de Santiago de Lucanamarca. Asesina a sangre fría a 69 pobladores entre varones, mujeres y niños. 3 de junio de 1989. Asesinato de los húsares de Junín. Un explosivo compuesto por más de 5 kilos de dinamita y ANFO es lanzado debajo del bus que transportaba a los húsares de Junín. Según testigos, los soldados salieron volando por los aires con asientos y todo a más de 10 metros. 7 húsares murieron en el instante. 16 soldados y 6 civiles quedaron heridos. 5 de junio de 1992. Daban la medianoche cuando culminaba el noticiero 90 segundos. De repente un camión de la Marina, el cual había sido robado horas antes, estalló contra dicho local ubicado en la avenida San Felipe en Jesús María. 600 kilos de dinamita y ANFO ocasionó la muerte del periodista Alejandro Pérez y 2 agentes de seguridad. 15 de febrero de 1992. Asesinato de María Elena Moyano. También recordada como Madre Coraje y una de las principales luchadoras sociales, fue una de las principales mujeres de la capital que se alzó en contra de la organización terrorista Sendero Luminoso. Un día antes de su muerte, Sendero convoca a un paro armado en todo el distrito. María Elena junto a varias mujeres salieron a las calles de Villa El Salvador a desafiar el paro. En respuesta, el 15 de febrero de 1992, mientras María Elena Moyano se encontraba en una pollada organizada por el vaso de leche de sus sectores, emboscada y asesinada por un comando de aniquilamiento conformado por 15 terroristas, para luego dinamitar su cuerpo con 5 kilos de explosivos en plena calle. 4 días después de enterrar sus restos, los terroristas dinamitaron también su tumba. ...16 de julio de 1992... Atentado a la calle Tarata. Este fue el día más triste que se recuerda de la violencia terrorista en Lima. 7 senderistas colocaron 2 coches bomba con 250 kilos de nitrato de amonio, petróleo y dinamita, los cuales fueron dejados en las inmediaciones de los edificios El Condado, San Pedro, Tarata, Residencial Central y San Carlos. Una explosión a las 9:20 de la noche en la calle Tarata inició la tragedia. La onda expansiva fue tan brutal que afectó un radio de 300 metros a la redonda. El resultado: 25 muertos y decenas de heridos. El cálculo aproximado de las pérdidas materiales fue de $3.120.000 y 360 familias damnificadas. Hermano peruano, estos subversivos solo quieren el desastre y el caos y ya están camuflados en el Estado incitando a la violencia. No queremos más niños sin padres, más padres sin hijos, más peruanos sin hermanos. No dejemos que la historia se repita. Ya el país se ha desangrado demasiado. Luchemos juntos por un país que salga adelante sin violencia, sin sangre derramada, sin más muertes que lamentar. No dejes que te manipulen, estos terroristas han vuelto después de mucho tiempo y quieren enquistar el terror, la violencia y desunirnos como peruanos. Comparte este video con tus hijos, familiares y amigos. No queremos más niños sin padres, más padres sin hijos, más peruanos sin
hermanos, no dejemos que la historia se repita. Ya el país se ha desangrado demasiado. Luchemos juntos por un país que salga adelante sin violencia, sin sangre derramada, sin más muertes que